Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén muy bien, se encuentren en paz y en equilibrio. El día de hoy traemos a cabo un nuevo espacio donde queremos hablar un poco sobre una temática que pienso yo que no se nos prepara mucho para este suceso, y es la famosa crisis de los 20 años, que realmente en lo personal me ha pegado muy duro, y a muchas personas cercanas también. Y es pues por eso que hemos decidido crear este espacio para, de alguna manera, con experiencias propias, dar una posible guía para las personas que están afrontando esto, y pues para los jóvenes. Y pues para platicar un poco de esta temática, el día de hoy tenemos una súper invitada, y es la hermosa Pilar. Pilar es una diseñadora gráfica y docente, pero sobre todo es una muy bonita persona, una excelente persona, un excelente ser humano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, gracias Jordi por invitarme, muy bien, muy agradecida por este espacio y porque tomes como mi voz como algo importante para esto. Gracias. Vale. Bueno, pues para empezar de una vez, desde tu experiencia, ¿sientes que te pegaron duro los 20 años en su momento? Bueno, yo tengo 35 años, eso fue hace 15 años y el contexto era muy diferente. Tal vez no se nos permitía sentir mucho. O sea, digamos que yo, cuando me pongo a pensar, bueno, cómo fueron la crisis de los 20 para mí, no hubo tal crisis tan fuerte porque no se permitía sentir de la manera en la que hoy en día nosotros con más libertad sentimos. Entonces yo me coartaba mucho. Sí sentía muchos miedos, quería hablar y no tenía con quién hablar mucho acerca de eso. Entonces casi que los 20 pasaron como cuando uno atraviesa por una misión en un juego de video y que la tiene que pasar y como Sí sea, o sí. con las herramientas que toque. Así que digamos que yo como que la obvié. Yo sé que la sentí, pero tal vez la traté de mitigar con entretener mi cerebro y hacer cosas nuevas. Ok. Pues hablando un poco de mi experiencia, siento que yo que esta, pues a mí me ha pegado muy, muy duro, ya que es como esta etapa donde uno tiene, pues es como adolescente y pues se vuelve como ya adulto joven, ¿no? Y esta etapa como que uno, cuando ya es adulto joven, como que no la interioriza mucho, y empiezan a haber como muchas decisiones que se tienen que tomar, donde uno pues realmente no sabe qué hacer. Entonces a mí me ha pegado muy, muy, muy duro, y siento que a mi generación pues posiblemente pues la ha sentido más por ciertas situaciones que hemos tenido que afrontar, lamentablemente, como lo fue la pandemia, como lo fue el paro en Colombia, que siento yo que fueron situaciones que a todos nos afectaron mucho, y siento yo que eso también nos ha hecho a los jóvenes como que pues sentir un poco más esa crisis, pues no sé, así lo veo yo. Total, y hay otra cosa que se le puede añadir a eso y es que los medios de comunicación hoy en día son masivos y la comunicación es mucho más inmediata. Entonces, eso es bueno en parte porque te permite justamente lo que nosotros no tuvimos tan claramente, que fue expresarnos o por lo menos abrirnos a hablar con alguien sobre lo que nos estaba pasando. Es más fácil, pero también te bombardean de muchas cosas, sobre todo de lo que debieras ser. Muchas personas te dan consejo, tanto desde, por ejemplo, medios de comunicación oficiales o no oficiales, tradicionales o un poco más contemporáneos, hechos por jóvenes, o también las mismas familias al ver lo que uno pone en redes o no pone o deja de poner. Entonces, adicional al paro, a la pandemia, súmale que los medios masivos de comunicación afectan un montón. Eso es como un bombardeo full. Entonces, yo entiendo mucho el tema de cómo jóvenes que están en ese proceso de transición que tú manifiestas como de los 20 están siendo bombardeados con muchos estímulos muy difíciles de llevar. Entonces, claro, cuando pasó lo de la pandemia, como profe, yo no solo tenía que tratar de idear la manera como desde sus casas
pudieran avanzar un proceso académico, sino que también hacer las veces de psicóloga, porque estar con miedo encerrados y adicionalmente como con incertidumbre era muy muy duro, así que digamos que las clases servían como un poco de entretenimiento de la situación tan dura que se vivía. Y también lo de los medios de comunicación te mostraban cosas durísimas y uno trataba de no Era permearse. imposible no ver eso. No, y de no sentir angustia, o sea, de ser ajeno. Por ejemplo, cuando nos empezaron a decir que teníamos que limpiarnos hasta la suela de los zapatos, que iba uno de cada familia al supermercado a comprar y uno miraba al otro y no... Es que era muy loco eso, la verdad. Horrible. Y bueno, hablando también un poco lo del paro, también pues, y más que aquí en Cali fue como... Fue epicentro del país, Exacto. tal vez en donde más se sintió esa lucha estudiantil, juvenil, por derechos básicos, además que ya estábamos reventados, o sea, no solo fue la pandemia que ya nos tenía sensibles, sino la política del presidente en ese momento era totalmente, no sé, como violenta. O sea, él pasaba por encima de cualquiera. Entonces creo que los jóvenes nos dieron una lección brutal, brutal, porque no dieron su brazo a torcer. Y Cali fue símbolo, es símbolo de resistencia, de empuje, digamos que de no, ¿cómo decirlo? De no quedarse con lo poco, sino ahí sí ya empezar a despertarse. Fue muy lindo, pero fue muy doloroso. Sí, bastante, ¿no? Yo creo que estos sucesos sin duda alguna pues a todos nos marcaron y sí, nos marcaron. Bueno, para continuar pues un poco con la temática de este podcast, quería hacer como una breve definición de lo que es pues la crisis de los 20. Y pues básicamente la crisis de los 20 es como esa etapa donde los jóvenes empiezan a sentirse como incompletos, comienza como ese estrés por sentir que no están haciendo lo suficiente y caemos como en esa que, pues a compararnos, empezamos como a caer en compararnos con personas pues, de nuestra misma edad. Y pues ya que hemos compartido como un poco, pues como nos decías que no se te permitía sentir pues esa crisis como en su momento y te distraías como con otras cosas, nos comentas. Pero yo siento que de pronto en algún momento lo sentiste fuerte o qué hiciste tú para lograr salir poco a poco de esta crisis que me dices que no la sentiste mucho, pero siento o creo que... ¿Cómo te dabas ánimo? Es como lo que te quiero. Yo sí la sentí, pero no nos permitían sentirla. Entonces nosotros tratábamos de cubrir nuestras emociones mucho. No digo que todas las personas tengan mi mismo caso, pero en general nuestra generación no se le dieron los espacios para eso. Entonces yo te confieso que yo... envidio a la juventud de hoy, no solo por esos espacios para sentir, sino porque yo veo que están egresando de universidad y demás con más años. A mí me tocó muy joven, yo también por eso la crisis no se sintió, pues porque no te dejaban sentirla. Yo entré a la universidad a los 16 años y salí a los 21, entonces salí a trabajar. De una vez trabajar porque nosotros tuvimos justo cuando yo tuve esa transición de bachillerato a universidad, hubo una crisis económica durísima en el país y que nos pegó particularmente duro en nuestra familia. Entonces ya tocaba trabajar, o sea, no había forma como de pensar mucho en qué ibas a estudiar para que satisfacieras tus deseos profundos, sino qué sirve que genere plata. Y eso es uno de los problemas que te digo, sí tuve crisis, pero tocó como hacerla a un lado. Yo, por ejemplo, no estudié lo que quería estudiar, empezando por ahí. Y digamos que el foco era producir y ser un engranaje útil para el desarrollo socioeconómico, porque si no te movías, no podías seguir adelante. Y a mí me metieron el cuento como... Tú estudia esto y después tú te pagas lo que quieras. Hoy en día
después de 15 años de haber pasado los 20 y de más o menos haber egresado, yo todavía no he podido estudiar lo que quiero. Es algo que yo lo tengo en planes y que eso va a pasar, porque yo le tengo una deuda a mi juventud, a esos 20. Entonces, digamos que lo que yo puedo compartir respecto de la crisis es como tranquilos, porque el paso que están haciendo, como que ustedes dicen, no, yo estoy ya envejeciendo y no he hecho nada, por ejemplo, uno dice, a los 20 están hablando de que no han hecho nada, y es algo que los ataca a ustedes en sus pensamientos, en sus acciones, y primero quiero que se tranquilicen, porque para uno fue más bien una pérdida de esa juventud o de vivir el proceso por haberlo adelantado a que tocaba trabajar de una vez, a que tocaba hacer algo que aún cuando no te gustara diera plata. Entonces, si ustedes están como en el camino de estoy haciendo lo que me gusta, me llena tal vez lo que, no sé, hasta ahora voy construyendo, quédense con ese día a día, no se adelanten más, porque es, digamos, adelantar un proceso que es muy bonito. Y digamos que los 20, no digo que, no minimizo lo que ustedes sientan, pero no debería ser algo de crisis, sino un momento de ilusión y de empezar a elaborar el camino para luego generar las realidades que ustedes quieren tener. Pero entiendo de dónde sale claramente. Sí, yo siento que pues como jóvenes normalmente siempre estamos pensando como en el futuro y como que el ahora lo dejamos a un lado, como voy a hacer esto, pero todo a futuro y estamos viviendo cosas que muchas veces no nos permitimos disfrutar y sí, bueno. Y pues como tú decías, claro, cada generación tienen como ciertos sucesos que hacen que ciertas cosas sean mejor o peor, bueno, dependiendo del caso. Y siento que mi generación ha sido, como tú lo decías, privilegiada porque se nos ha permitido sentir y siento yo que en mi caso hablar con los amigos, hablar con la familia, pues sirve mucho como en esa crisis o en esos momentos de incertidumbre, porque es bacano saber como que bueno, yo tengo estos pensamientos, pero hablo con mis compañeros y ellos también están en las mismas, o sea, no es que yo sea raro. Y descubrir esto muy bacano. También, pues, a mí me ha servido mucho lo que es la terapia, pues, hablar, escribir. Bueno, hay como muchas técnicas que ayudan como a calmar todas estas emociones, ¿no? Y bueno, ya que hemos hablado como un poco de la crisis, de la generación, de esto y lo otro, quiero como hablar un poco, pues a pesar de que uno tiene esta crisis, como estos momentos mal, siempre pues van a haber objetivos o metas que uno se pone, y en general en esta etapa hay como unas que son pues puntuales en todos, ¿no? Por ejemplo, estudiar. Y quiero preguntarte cómo haces tú para, en tu caso, cómo tomaste esa decisión, que es una decisión bastante difícil de elegir una carrera. Okay. Yo, como les comenté, no escogí la carrera que estudié. ¿Y qué querías estudiar? Yo quería estudiar diseño de modas. Ah, yo también. Vamos ahí. Sí, eso se va a tener que hacer, no sé cómo. Yo se la debo a mí. ¿Qué tal que seamos compañeros? Imagínate. Sí, no, y además nunca es tarde para hacer lo que uno quiere hacer. Exacto. Eso sí es verdad. Pero digamos que dentro de los males, uno escogía el menos peor. Entonces, cuando me dicen no podemos ayudarte a pagar la carrera de diseño de modas, en ese momento no había tanta oferta para aprender diseño de modas. Y las escuelas que tenían un estándar de educación, una calidad de educación, eran costosísimas. Yo me gané media beca en una academia que era en ese momento la más tesa en Bogotá, la Hernando Tejada. Yo me gané media beca, pero aún así me dijeron, hay una realidad, y es que nosotros tenemos entregas que son pasarelas y son, digamos, como, sí, teníamos que pagarle modelos y luces y todo el montaje. Entonces a mí me decían, listo, si tú no tienes cómo pagar un semestre acá, no vas a tener cómo sobrevivir un semestre acá. Entonces,
digamos que lo que hice yo fue tratar de orientar mis habilidades. Yo le ayudaba mucho a hacer las tareas a mi hermano. Mi hermano sí es diseñador gráfico por convicción. Sí. Y él, digamos que a veces me ponía a hacer cosas de su carrera y yo las hacía bien, a pesar de que él y yo tenemos 5 años de diferencia, no solo de edad, sino también académica. Y él presentaba tareas en las que le iba bien con cosas que yo hacía siendo muy pequeña. Entonces, de ahí también se agarró mi familia. Dijeron, pero es que tú tienes la habilidad, deberías presentarte. Me presenté en la Universidad Nacional y ahí fue donde hice mi carrera como diseñadora gráfica. No estuvo tan distante del diseño de modas y siento que en gran parte yo puedo aportarle, o sea, es decir, no es algo perdido realmente. Y diseño gráfico es una carrera maravillosa, es muy bonita. O sea, cuando yo decidí ser profe de diseño gráfico, eso, digamos que validó que la carrera, en medio de todo, a pesar de que no fue una elección mía, sí me enamoró. O sea, haz de cuenta que es como que uno no se enamora a primera vista, pero sí con la relación. Y eso fue lo que pasó con diseño. Entonces, para escoger la carrera, yo diría que es más hacer lo que uno se ve haciendo por 5 años por lo menos. O sea, ser muy consciente de la temporalidad ahí sí, pero la temporalidad relacionada con el gusto. Tenés que hacer algo que te guste en serio. ¿Por qué? Porque es que no es solo involucrar tiempo, involucrar dinero, involucrar sacrificio, sino también hacerlo por muchos años. Entonces, digamos que escoger una carrera por defecto sí debería ser algo que uno debería pensar mejor. Pero no pensar mejor en económicamente qué va a pasar. El mundo da tantas vueltas que económicamente uno no puede establecer algo como que algo sirve, algo no. Pero tú sí puedes definir que algo que te guste lo vas a hacer por varios años y te va a dar gusto evolucionar en eso. Esa sería, digamos, la recomendación en términos de cómo escoger una carrera. Mira que, pues, aquí escuchándote, que pues como mi historia es como casi igual. Yo quería también estudiar diseño de modas, pero sí, es bastante costosa. En donde la averigüé es muy costosa porque es una carrera que conlleva muchos materiales, bueno. Pero bueno, a mí también me gustaba, era la segunda opción, diseño gráfico, y estoy pues con gusto, pues, o sea, estoy estudiando la carrera. Además que tú estás haciendo algo por tu sueño de diseño de modas, ahí, cosa que yo no he hecho. Sí, o sea, he tenido la oportunidad de que pues he empezado como a tener mis pinitos por el diseño de modas de alguna manera, y sí, el diseño gráfico también pues ayuda mucho a lo que es el diseño de modas, entonces como que se relacionan muy bien. Y pues en mi caso yo pienso que sí, lo que tú dices, a la hora de elegir una carrera tiene que ser algo que te guste mucho, mucho, porque al fin y al cabo vas a trabajar de eso. Y dicen, ¿no? Que si trabajas en algo que te gusta, pues que no vas a trabajar nunca, ¿no? Pues suena como frase de Pinterest, pero así es. No, es real. Así es. Bueno, mira que por aquí tengo otra pregunta que hacerte y me parece como, no sé si decirlo gracioso o cómo, pero dices que pues no estudiaste lo que querías, estudiaste diseño gráfico, te fuiste enamorando de él y aún así hiciste un intercambio a Argentina. ¿Cómo es? En diseño gráfico. Bueno, estando en la Universidad Nacional de Colombia, ellos, al igual que yo creo que la mayoría de universidades, tienen una oficina de relaciones internacionales y hay que ir a las oficinas de relaciones internacionales de las universidades o institutos o preguntar siquiera si hay esos planes. Resulta que a mí se me abrió la puerta en mi mente de Argentina porque una profesora nos puso esa semilla y nosotros fuimos a Argentina antes de que yo estudiara oficialmente allá. Nosotros, la Universidad Nacional de Colombia, nos pagó 15 días en Argentina. Obviamente los tiquetes, pero digamos que ahí institucionalmente en la UBA, los estudiantes de la UBA nos acogieron. Es decir, es como si hubieran cogido tu grupo y te dicen, cada uno tiene que albergar una persona que va a venir de Colombia. Eso fue lo que hicieron, nos albergaron estudiantes, familias de estudiantes. Estuvimos 15 días porque nosotros hicimos un libro investigativo con la profesora. El libro hablaba de la gráfica popular colombiana, de las familias, de lo que teníamos que guardábamos.
Se llama, se me borró el nombre del libro, pero era Pertenece a, se llamaba así, Pertenece a, y era gráfica colombiana de las familias, y eso llamó la atención en investigación de la UBA. Y allá nos abrieron las puertas solo para ver clases esos 15 días. Veíamos Brutal. Todas las clases que pudimos ver. Entonces, gracias a esa profesora, ella se llama Zenaida Osorio, de la Universidad Nacional de Colombia, se nos abrió esa puerta, y entonces ahí yo vine con la curiosidad de yo necesito estudiar en Argentina porque esto es brutal. O sea, claro. Sé como te dan como esa probadita. Imagínate, es que sí, fue como que a uno le dijeran, mire, tenga, Claro. tenga, y ahí después uno se envicia tal cual. Exacto. Porque eran salones inmensos, cantidad de profesores, porque como allá la educación es gratuita, los salones son de 300 personas. Y los salones son grandísimos, se dividen los grupos con profesores, 2 y 3 profesores por cada grupo, y tú ves cosas brutales, la producción es brutal. Entonces yo lo que hice fue hacer el proceso en la ORI, que es la Oficina de Relación Internacional de la Universidad Nacional, y se hizo el proceso, y gracias a ser juiciosa, porque eso también ayuda. El juicio. Sean juiciosos, porque eso abre puertas. Con mi promedio pude irme. Y entonces el intercambio consistía en que, claro, como allá es gratis, yo tuve que pagar, que sí. también me ayudó la universidad, un rubro inicial, que es como esa internacionalización, y ya. Pues eso sí, la casa tocó ayuda familiar, y también uno tener, o sea, hacer de todo con la plata, todo lo que medio salía de iniciativa, uno tomarlo, algún medio trabajo, porque claro, eso sí, nadie te daba el hospedaje. Ahí sí tocó un año de hospedaje, pues que fue en parte ayuda familiar, en parte mi trabajo, pero es una cosa que vale mucho la pena, lanzarse. Yo no sabía ni cómo iba a vivir allá. Y siempre yo le he dejado esto al universo. Si uno se abre a lo que uno quiere hacer, las cosas se dan, porque uno mental y físicamente y verbalmente, uno verbaliza las cosas y eso salen. Y yo me fui sin nada. Y allá estudié y se logró hacer O sea, yo no sería la diseñadora gráfica que soy si no hubiera ido allá. Yo tenía buenas notas y hacía las cosas con cariño y bien. Pero el nivel que logré después que volví de Argentina es un nivel que todavía hoy lo uso. Y no lo hubiera tenido solo con el estudio. Sin duda una experiencia única, y es admirable, porque es como ir a un espacio pues diferente al que ya estás acostumbrado, y literalmente empezar de cero a conocer la ciudad. Bueno, totalmente algo nuevo. Y es admirable. Esa pregunta como que te la hice porque hay varios compañeros que les interesa. Y sí, pues yo pienso que lo que tú dices es muy cierto. O sea, hay que dejar ese miedo atrás y ver qué lanzarse, pasa. la vida es de lanzarse, la vida de una, sí, de una. Sí, y bueno, pues nos cuentas que bueno, estudiaste en Bogotá, se dio la oportunidad de estudiar en Argentina, la tomaste y bueno, la disfrutaste mucho. Se acaba, digamos, que es ese tiempo en Argentina, vuelves a Colombia. ¿Qué pasa primero? ¿Te independizas? ¿Inicias a trabajar? ¿Qué sucede? De hecho, me independizo muy, digamos, no en el tiempo ideal, muy tarde, según el constructo social, ¿sí? Que no nos debemos dejar de eso, porque es algo que yo he aprendido con los años, y yo creo que por eso nuestros abuelos son tan sabios, de decir como, espere, no se mortifique por eso. O sea, yo ahora entiendo mucho los consejos de nuestros abuelos cuando decían, no llores por amor, no llores por esto. No era que quisieran invalidar nuestros sentimientos, es que no era necesario desgastarse tanto emocionalmente por algo que tenía perfecta solución y que se tiene que vivir, ¿no? Eso. Entonces, sí, digamos que les recomiendo que no se fijen una cifra de edad, jamás, para nada, ni siquiera para independizarse. Pero si hablamos de eso, yo me independicé hasta los 30 años, yo nada más llevo 5 años de independencia.
porque digamos que yo lo que hice primero, como les decía, yo tuve una crisis económica con mi familia muy, muy dura, fue ayudar a mi madre a salir de la crisis. Cuando ya mi madre se establece bien y ella está fuera de la crisis, ahí decido independizarme. Eso es un caso propio, pero digamos que lo que puedo rescatar para todos y todas y todes es que estén en el estado, que estén, piensen en que la independencia sí requiere madurez y sobre todo como un esfuerzo monetario que se tiene que tener, que uno tiene que planear. Sí. No es tan para lanzarse tan a la ciega porque uno puede sufrir demasiado. Es que se nos vende también un poco esa idea tipo Netflix de que te independizas y rumba todos los días. Y... Ojalá. el presupuesto no da. Cuando uno empieza a independizarse, se da cuenta de lo que le decían los papás a uno, como valore, mijo, valore, tal. Claro, uno nada más un mercadito y se le acabó y dice, ay, no, se me acabó el sueldo, lo que tenía, ya no tengo cómo comer. Y entonces uno empieza a aprender a tasar las cosas, a bañarse con menos agua, es decir, que uno, cantaba y de toda la cosa, y después llega el recibo y uno dice, ay, Jesús. Y empieza uno a ser más empático con todo lo que le dicen los papás. Y... Por eso te digo, cuando uno crece, empieza a ser más empático con los papás y con los abuelos, a entender por qué los abuelos le decían, ay, no se complique. No, y siento que bueno, ese viaje que tuviste a Argentina también te ayudó mucho a como ya venir como con una idea de qué es independizarse, qué es vivir, bueno todo sí, eso. De hecho a cocinar, a verse por uno mismo, en una cultura diferente, una ciudad enorme, a perderse en la calle, igual saberse cuidar. Sí, la independencia fue enorme. O sea, sí, es verdad que Argentina sí ayudó mucho a eso también. Si tienen oportunidad de independizarse, y de hecho eso también le pasó a mi hermano, roommates sí son una buena opción. O sea, yo sé que no es una independencia total. Sí, también hay que ver con quién te vas a vivir porque la convivencia es muy difícil. Pero en Argentina yo tuve una roommate genial, sensacional. Yo la amo mucho todavía. Estamos lejos porque ella está en Bogotá, yo aquí en Cali. Okay. Pero gracias a ella, las dinámicas que fueron muy, muy, muy chéveres, yo pude tener esa transición también de vivir con alguien ajeno a la familia y después vivir sola como vivo hoy en día. Claro, pues yo en mi caso aún no me independizo, pero sí tengo presente de que hay que madurar mucho, hay que tener en cuenta muchas cosas y como lo decía anteriormente, no es que te vas a independizar y vivir como esas películas de Netflix o series porque es totalmente erróneo. Y qué afán, la del Hotel Mamá es muy lindo. Hay que disfrutarlo. Sí, lo que más puedan, disfruten a sus papás, sí. Por favor. Bueno, para continuar ya un poco en la parte final, hay varios temas que siempre son inquietantes, que ya hemos tocado, como son pues el estudio, el independizarse, el trabajar, que Pilar pues tuvo que afrontar y pues nosotros los jóvenes estamos afrontando, y que a pesar de que ella dice que tuvo ciertas dificultades, como lo decía, en este proceso, los pudo ir cumpliendo y sacando adelante sus objetivos, sus metas, sus sueños. Y pues nada, los 20 es una etapa que es inevitable, o sea, todos vamos a tener 20, todos vamos a pasar por esta crisis y es un proceso que mediante se va dando fin mediante el crecimiento y la madurez. Y pues es como una montaña rusa, ¿no? Que siempre baja, siempre sube y es así. Solo que, pues como decía anteriormente, tú ya vas aprendiendo cómo a pilotear esa montaña rusa. Y ya como que para ir finalizando me gustaría que me dijeras con qué cosas positivas te quedarías de esta crisis, como de este momento, que nos puedas compartir. Bueno, primero sobre lo que dijiste anteriormente, sí, por favor, vivan mucho, intensamente, digamos, cada día. Cuando a uno le dicen como vive día a día, es porque digamos que la gente ya tiene cierto bagaje y cierta experiencia y trata de aconsejarle a uno como que no se cuestione tanto y más bien viva mucho. Viva con intensidad los momentos, las personas, el aprendizaje, trate de absorber del mundo todo.
eso es lo que nos hace falta en los 20, que tal vez nosotros queremos adelantarnos y vivir otras cosas que van a llegar. Ahora sí, para responder a tu pregunta, lo mejor de la crisis de los 20 es la expectativa. O sea, no hay que tener expectativas como muy alejadas, pero lo lindo es que uno piensa mucho en muchas cosas que uno puede hacer. Y a veces el día a día lo aplaca a uno y aplaca las expectativas y los sueños y las cosas que uno quería hacer. Entonces lo lindo de la crisis es ese cuestionamiento, esa pregunta constante de yo qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo. Lo que pasa es que hay que equilibrarla, a que no se vuelva una camisa de fuerza o un peso extra que, como les digo, es súper innecesario. Pero sí atreverse a soñar grande y a soñar cosas que a veces uno diría que no van a llegar, pero cuando uno se lanza, como yo les dije, y yo me he lanzado hasta ahora, yo he sido de las personas afortunadas que lo que he querido hacer, a excepción pues de diseño de modas, pero después de estudiar lo que quería hacer todo se me ha dado. También venir a Cali también fue un salto de fe. Yo vine acá sin trabajo. Sí, fue porque me gustó mucho Cali, yo dije aquí iba a ser. Ok, bueno, ya pues en mi caso, lo que he aprendido pues en este proceso es a conocerme mucho y sobre todo a ser muy, muy cuidadoso con las decisiones y sí, más que todo con las decisiones, saber de que cualquier cosa que uno haga va a desencadenar ciertas situaciones. Entonces, sobre todo a conocerme y a ser muy cuidadoso con las decisiones que pues, eso, ¿no? Como que... tomas. Uh-huh. Bueno, ya para ir terminando, pues agradecerte mucho por el espacio, por tu tiempo, por tu experiencia, por esas anécdotas que yo sé que a muchos se van a sentir identificados y les va a servir de cierta guía. Gracias. Quería como dar un poco un consejo hablando del tiempo, ya que bueno, esta crisis la afrontamos diferente las personas porque pues cada persona es diferente, es un mundo totalmente diferente y tiene un contexto tiene diferentes contextos que le permitirá pues en su momento pues de pronto trabajar primero, independizarse primero, bueno, X cosa. Y al final como eso, cada uno tiene su tiempo y hay que disfrutárselo y no estar corriendo como lo decías anteriormente. Ya pues para finalizar quiero pues terminar con la pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años si lo tuvieras aquí? Ay, sería hermoso ese encuentro. De hecho, yo lo he pensado bastante. Pero antes de seguir, también agradecerte a ti por el espacio y por permitirme dar consejos. Espero que sirvan, si no, no soy responsable de lo que pase. Yo le diría a esa Pili que es soñadora, tiene toda la vitalidad y la emotividad y las esperanzas del futuro, que la tome suave, pero no porque pierda ese acelere que la hace auténtica y que hace que todo lo que se proponga lo haga, sino que trate de tomar la vida menos en serio en términos de que todo es fatal. Ese amor me destruyó el alma, esa carrera me destruyó la vida. Digamos que uno sí tiende a ser fatalista en muchos aspectos y es posible llegar y sí decir como no es necesario, esa es una carga muy absurda. Entonces yo le diría como tranquila que todo va a salir bien y escucha más a tu abuela. Todos nos enfrentamos a circunstancias muy diversas, entonces no hay un molde para cada uno, no hay una vida que debamos vivir, sino la propia. No hay que competir con nadie. Digamos que si hay una competencia o si ustedes desean tener como un principio de admiración, admírense frente a lo que van a hacer, porque ustedes van a ser grandes. O sea, si Pilar de 20 años me viera hoy en día dictando clase cuando yo no podía cruzar dos palabras en público,
se va a admirar mucho, va a decir, y además tienes el pelo rosado y haces lo que quieres, tienes tu casa. Yo tengo una casa que es en arriendo, pero que yo cuando entro es una casa hermosa donde yo me siento feliz, tranquila. Ella vería mi casa y diría, uy, qué apartamentazo. Y todo eso se ha hecho a punta del día a día, de vivir el día a día y de tratar de vivir con honestidad, con amor, dar mucho amor. Permítanse tener citas psicológicas, eso es fundamental, es genial. Para mí ha sido un apoyo hermoso tener profesionales de la salud mental que me han ayudado a atravesar cosas que no entiendo. Bueno, gente, gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Sin duda la crisis de los 20 es una temática que suelga muchos interrogantes. Esperamos que la charla del día de hoy de alguna manera haya aportado algo a sus vidas. Y por supuesto los invitamos a estar pendientes de los próximos podcasts que se vienen.